Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no. Les vas a robar su inocencia. Pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero. Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, claro, es mentiroso. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro, ¿no es claro que sí, cierto? claro que sí. No. No. Bueno, ¿qué? ¿Quieres saber cómo vas a entrar? Ya, medio la pista, güey. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. Luis García. Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Ah, tú- Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rostón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal, de su proyecto, El Conversatorio con Luis García. Muchísimas gracias por continuar suscribiéndose, apoyando, sumándose a las conversaciones, dándole like a los episodios, compartiendo para que cada vez más conversadoras y conversadores se sumen a este proyecto, a las conversaciones. Agradecemos como siempre a nuestra casa, a nuestro productor digital TV y Radio. Muchísimas gracias por continuar apoyándonos, por creer en este proyecto. Gracias infinitas, queridísima voz celestial, por todo tu apoyo y por tu amistad sobre todo. Agradecemos de igual manera a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría, política, corporativa, empresarial, habilidades blandas, educativa, conferencias, talleres, cursos, asesorías particulares, etcétera. Muchísimas gracias a Icamané Grupo Consultor por todo este apoyo. Pues bien, conversadoras, conversadores, el día de hoy la verdad es que estoy muy contento, estoy muy emocionado porque logré, de verdad no saben su agenda, es una mujer de veras sumamente ocupada. No, bueno, fuera de relajo, sí. Pero agradezco de verdad infinitamente que esté con nosotros el día de hoy mi queridísima Esperanza Sobillega. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Luis. ¿Y tú? Feliz de la vida de tenerte. La verdad es que, bueno, verán, y es muy obvio, Esperanza fue mi alumna. Ustedes saben que he tenido ya aquí en el conversatorio exalumnas, exalumnos. Pues Esperanza la conocí cuando tenías, ¿qué tendrías? 13 años, primero de secundaria. Yo fui tu director, sí, ¿verdad? Sí, mi director. Recordarán, su hermano, Jorge Subillaga, estuvo en un episodio ya donde hablamos de cine. Su hermano se dedica, entre otras cosas, a hacer cine y este tipo de cosas. Estuvo con nosotros. Saludos, mi queridísimo Jorge. Y hoy se me hace, de verdad, el enorme gusto de tener a su hermana. Esperanza, pues te tuve en la secundaria hace algunos ayeres. Sí, yo te sigo viendo igualita, le decía, me dice, no, Luis, ya han pasado, no, ¿cuál han pasado? Le pondría el uniforme de la escuela, estás igualita, de veras, tremendamente igualita. Gracias, es secreto. Sí, no, exacto, un día platicarás ese secreto. Bueno, la intención del episodio del día de hoy es
un poco te platicaba, sales tú de la secundaria, te dejo de ver, Sí. y luego nos reencontramos, me buscas por Facebook, creo, y te veo para un proyecto que tú traías con Chava, ¿no? Chava, saludos, queridísimo amigo. Y en ese entonces, Esperanza, ¿qué te dedicas? Soy diseñadora gráfica y traemos este proyecto y mira, queremos ser... Nos reunimos un par de veces, 3, 4 llamadas, tan. Y de repente... No logré cerrar el contrato, ¿verdad? No lograste cerrar el contrato. Qué bueno que cambié de carrera. Me pongo mis moños, de veras, no sabes. Y de repente estoy un día en el cine y ya saben, pasan comerciales antes de que empiece la película y de repente, ay, caray, yo la conozco. Igual, no manches, es Esperanza. Pues pasó, después otro comercial, y empiezo a ver en tus redes, en tu Face, ya fotos, te decía, un poquito más artísticas, ¿no? Entonces dije, bueno, qué padre que le está tomando las fotos, pero ya dije, no, se me hace que esto ya es como modelaje. Y me llamó muchísimo la atención, y entonces yo lo que quisiera que platicáramos el día de hoy, que me parece un tema por demás interesante, desde la perspectiva en la que tú lo has abordado, cómo se encuentra este tema de el modelaje, la actuación, este tipo de circunstancias que han venido saliendo, y que nos cuentes un poquito, Esperanza, cómo va este paso de diseñadora gráfica al mundo del modelaje. ¿Cómo comenzó el asunto? ¿Qué te encuentras? Cuéntanos. Ok, bueno, pues te cuento, yo de formación soy diseñadora gráfica, salgo de la universidad, me asocio con Chava y pues bueno, tenemos una empresa de aplicaciones y páginas web. Entonces yo me enfoqué mucho en la experiencia de usuario, que... Pues bueno, es un poco como el flujo de las aplicaciones, cómo va a funcionar y todo esto. Hicimos una aplicación, como ya sabes. Bueno, pasó, de repente pues no estábamos como tan en el mismo camino, Chava y yo. Entonces, pues como que decidimos tomar caminos separados. Ahí yo, fue un poco porque, bueno, nos fuimos a vivir a Ciudad de México, yo estaba trabajando en eso y de repente yo justo empecé con esa cosquillita como de entrar a talleres de actuación. Okay. Hice un coaching y a partir de ese encontré otro que era uno de clown, se llamaba. Ajá. Entonces entré a ese proyecto y a partir de ahí justo, ¿no? Como que se empezaron a separar los caminos. y durante ese tiempo yo dejo de trabajar con Chava y empiezo a trabajar un poco en producción con mi hermano detrás de cámaras. Okay. Entonces iba con mi hermano desde cargar las cámaras hasta empezar a hacer cosas un poquito ya más complicadas, no sé, el script o... Pues me involucré un poco más, ¿no? Entonces a partir de eso pues empecé a ver mucho el trabajo detrás de cámaras, o sea, yo veía lo que hacía la gente de enfrente y yo decía, ay, yo creo que yo puedo hacer eso, ¿no? O sea, que está cañón, pero... Y mejor. Mejor. No sé si mejor, pero yo podía hacerlo, yo sabía. Entonces empecé pues a ver mucho esto, ¿no? Cómo funcionaba el detrás y pues bueno, empiezo a trabajar en eso y después estaba como en un limbo en la vida pensando que qué iba a hacer, ¿no? Si me gustaba el diseño y todo, pero como que sentía que no me apasionaba. Entonces un día literal estoy en la computadora y me sale una publicidad de una agencia de modelos. Entonces dije como, pues siempre me han dicho que mi pelo, que no sé qué, y dije, pues bueno, ¿no? O sea, como pues lo voy a intentar. Entonces pues meto todos mis datos y me hablan para una entrevista. Entonces fui a la entrevista, pues todo muy bien. ¿En Ciudad de México? En Ciudad de México, ajá. Sí, por lo mismo de que estaba trabajando un poco con mi hermano, como que ya medio sabía un poquito de cosas, ¿no? Y la publicidad que me salió era de una agencia en Ciudad de México. Okay. Yo estaba viviendo en ese tiempo allá. Entonces, pues voy a la agencia, me hacen la entrevista, no, pues que sí, no sé qué, hago mi book y me esguinzo un pie. Sí, entonces estuvo cañón porque... O sea, yo estaba empezando a ir a la agencia y todo esto y no... O sea, ¿te aceptaron luego? O sea, cuando te esguinzas fue en la entrevista, eso ya... No, fue adelante, pero haz de cuenta que la entrevista pues es muy fácil, o sea, bueno, como que te preguntan qué te gusta, o sea, por qué quieres estar ahí y pues bueno, si das como el perfil ya te toman unas fotos y entras. Pero entrar prácticamente no significa nada, ¿no? Porque a partir de ahí todo funciona con castings. O sea, tú haces los castings y así es como... O sea, te proponen las chambas, tú haces un casting y a partir de eso te empieza a seleccionar el cliente. Ok. Ajá, pero bueno, prácticamente lo que me dio la agencia fue el acceso a... Digamos que es parte del catálogo, por decirlo de alguna manera, de la agencia. Exacto. Y los medios de comunicación, etcétera, etcétera, buscan a la agencia. Exactamente. Okay. Sí, como que ya tienen ciertos contactos y ya, o sea, nada más piden a los modelos o lo que sea y... Pues así se trabaja, ¿no? Entonces yo entro como parte de ese catálogo. ¿Entraste así luego? ¿No tuviste ningún tema? ¿Fue sencillo, de verdad? Pues sí, más o menos, no tanto, porque yo siempre he sido muy piernona, entonces era un detalle, ¿no? O sea, sí para moda, tienes que ser casi como un palo, como, ajá, o sea, que seas
así un percherito donde te cuelgan el vestido, ya sabes. Okay. Entonces ahí como que o sea, como que me dijeron, las medidas, no sé qué, pero pues enseguida de eso me esguinzó el pie. Entonces dejo de ir a la agencia, ¿no? Entonces, pues yo dije, a ver, ¿cómo le hago para seguir en esto? Porque a mí me gusta mucho, ¿no? Y aparte de eso, pues yo tenía pavor a las cámaras en ese momento. O sea, yo no podía ni ponerme enfrente para una foto, ¿no? Entonces que entro, me hacen la entrevista, me aceptan, voy a hacer mis fotos y, bueno, está mi hermano y está Valentín, que es otro amigo, que también es socio mío en las hamburguesas, en mi hermano. Entonces yo le cuento a él, oye, ¿qué crees? Que entré a una agencia, pero yo no me puedo poner ni enfrente de una cámara. Entonces, no, pues que yo te ayudo, no sé qué, como ellos también han trabajado en moda y todo eso. Empecé por mi cuenta a hacer fotos, a aprender, estudiar y bueno, solita, totalmente sola. Pues sí, prácticamente sola. Bueno, sí, wow, con lo que había aprendido desde antes, ¿no? Entonces ahí me ayudaron mucho las redes sociales porque obviamente ya está tomando como mayor fuerza, ¿no? Todo esto de web y todo eso. Entonces empecé a usar mi Instagram como una plataforma para mostrar mi trabajo. Entonces yo empecé a hacer un book, ¿no? Okay. A veces yo digo que yo solita casi yo dije, esto soy, y de repente se me hizo. Ya es ¿sabes? La agencia Subillaga. Sí, casi, sí. Entonces pues empiezo a hacer eso, vuelvo un poco a la agencia, pero también dentro de eso me mandaban castings de comerciales. Okay. Entonces hice más o menos, yo creo que unos 5 comerciales, bueno, unos 5 castings, y me quedo en el primer comercial. Fue para Saba. Para Saba, sí. Okay. Que pues es una marca grande, sí, ¿no? por supuesto. Yo no tenía idea, o sea... Saba. Sí, ¿verdad? Porfa. No, entonces me quedo en ese casting y me acuerdo que son como 2 filtros. Normalmente abren el casting, te dicen el presupuesto, las fechas, casi siempre es de una semana para otra, ¿no? Entonces pasa eso y antes de la pandemia tú tenías que ir a la castinera, que era en Ciudad de México, son estas casas... ¿Qué es la castinera? Son unas casas donde hacen castings, o sea, tú llegas, te anotas, te formas horas, puedes pasar todo el día ahí sentado. Para un solo casting. Para un solo casting, o a veces hay en la misma castinera 3, ¿no? Por así decirlo, el cliente... Castinera, nunca había escuchado eso. Sí, de casting. Sí, obvio, pero... Entonces, se cuenta que el cliente contrata a la castinera y la castinera busca las agencias y las agencias te mandan los castings. Entonces, así es como funciona más o menos el flujo de trabajo. Ok, yo hubiera pensado que ese lugar donde hacían los castings eran inclusive de la propia agencia y no. No, todos van por separado, o sea, y luego ya cuando van a grabar el comercial ya conseguir a la productora que lo va a grabar, también es otro proceso, o sea, entonces como que siempre son grupos de trabajo distintos. Qué interesante eso. Me imagino cuál será el perfil de aquellos que trabajan en la castinera. Es decir, porque no trabajan para la agencia y tampoco trabajan para la productora. Trabajan por sí solos y deben tener un perfil interesante en términos de sí o no. Sí, bueno, y es que también ellos se llevan una comisión en lo que tú ganas, ¿no? Entonces también ahí está el tema. O sea, ese es el... Bueno, ahorita vamos a eso, pero... ellos. Exacto, okay. O sea... ¿La productora te paga a ti directo y tú derramas hacia allá o le paga? Bueno, ahorita me cuentas. Ok. Ahorita. Entonces, el primero, vas a la castinera, horas, ¿tú fuiste por tu cuenta o te mandó la Sí, yo agencia? fui por mi cuenta. O sea, ya me habían mandado el casting y ya iba por mi cuenta. Me acuerdo la primera vez que llegué a uno, me paré enfrente y me dijeron, di tu nombre, siempre tienes que decir tu nombre, mostrar tus perfiles, dar la vuelta y enseñar las manos, ¿no? Me acuerdo que a mí me dieron las indicaciones. ¿Tipo así? Ajá, así. Para saber que tienes todos los dedos casi. ¿No? ¿Es en serio? Sí. O sea, si estuviera yo así, ya bye. Pues puede ser a menos que sea el perfil del personaje que necesiten. Okay. 7 dedos sería para ti. Sí. Entonces, me acuerdo que la primera vez llegué, me paré ahí, me dijeron todo y me quedé en blanco. No supe ni qué hacer y aparte entrabas a un cuarto como... O sea, ¿no pudiste ni contestar tu nombre de los nervios? Casi no. O sea, se me olvidó todo lo que me acaban de decir. Entré a un cuarto chiquito donde está las luces, la cámara. Entras como con 15 personas que todos van para papeles distintos y todos viéndote y esperando a que pases, ya sabes. Entonces al principio fue demasiado. O sea, entonces, pues ya. O sea, yo empecé a ir y me ayudó mucho que antes de que fuera la pandemia, te digo que eran presenciales. Entonces me acuerdo que yo iba y veía mucho lo que los demás hacían. Y todo el tiempo veía y esto me daba un poco de ideas a mí de qué hacer, iba aprendiendo y por lo mismo que te había dicho que ya había trabajado detrás de cámara, pues conocía un poco, pues desde el espacio que tienes en cámara, o sea, muchas cosas que técnicamente te ayudan. Entonces, pues yo empecé a ir y que en el 5º me quedo, ¿no? Entonces llego y, ay, ¿qué creen? Me quedé en un comercial. Y me voltean a ver como, no manches, ¿esto qué significa eso? Y yo, pues fui y fingí que tenía cólicos y me quedé. Ya sabes, y como de, no, pero... Entonces ya me dicen, o sea, ¿sabes cuánta gente audiciona para estar en un comercial? Y ahí me empezó a caer un poco el 20, ¿no? Es como correcto.
órale, me escogieron sin, o sea, sin tener una formación antes, ¿no? Por así decirlo, o sea, Porque como mucha de la gente seguramente que estaba en esos, que iba a las castineras, son actores. Ajá, o sea, entonces, eso está, o sea, y hay gente que pues toda la vida lo intenta, y un poco para comerciales sí tienes que tener cierto perfil, ¿sabes? Porque, pues, estás representando una marca, entonces, sí, no sé, o sea, yo ahí me empecé a dar cuenta que dije, ok, órale, creo que esto... ¿y te lo dijeron antes de grabar el comercial? Sí. Y entonces cuando llegaste al comercial no llegaste todavía encima con los propios nervios y decir, y además soy hiperafortunada, ¿no te dio más nervios? Pues sí, estaba súper nerviosa en el primero, o sea, súper nerviosa, porque aparte, justo esta parte de las castineras y que tardes tanto tiempo en esperar a pasar, es como una prueba de que el día del rodaje vas a estar disponible todo el día y con actitud, ¿me explico? O sea, que van a pasar 10 horas esperando, porque, o sea, los comerciales se graban en un día, a veces 2 o 3, pero pues cuesta cada día, ¿no? ¿Sabes? Claro. O sea, la producción, el tiempo, todo el equipo. Y eso ya lo sabías por tu hermano. Exactamente. Igual, ¿no? Entonces también esas cosas me ayudaron un poco a entender, ¿no? Que no era solo lo que yo hiciera, sino que estaba trabajando con un grupo de personas que, o sea, no se trataba de mí, de cómo me viera ahí enfrente, o sea, es algo que ellos quieren decir y pues yo solo lo tengo que transmitir, por así decirlo. Qué importante, ¿no? Esto que estás diciendo, me parece una reflexión muy importante y creo que aplica en todo sentido. Cuando pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros, eventualmente las cosas terminan echándose al demonio. Sí, claro. Cuando nos damos cuenta que nosotros somos parte de un sistema y que en la medida que nosotros estemos con una actitud correcta, en pro de, observando, atentos, las cosas fluyen de manera diferente. Claro, pues eso sí. me parece una muy buena... Aparte a mí me había pasado algo muy fuerte antes de, o sea, bueno, también cuando yo decido empezar a hacer todo esto, que fue también cuando terminé la empresa y todo eso, a mí me secuestraron en Ciudad de México. Ay, Dios mío. Entonces a partir de ahí fue como irme a exponer más de lo que ya me había expuesto, ya sabes. Sí, claro. Entonces a partir de ahí pues también todo empezó a cambiar, o sea, fue como que pues solo empecé a dejar que la vida pasara y las cosas siguieron sucediendo. Ay, qué valiente, qué valiente, qué valiente. Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo después de ese suceso es cuando empiezas? ¿Qué rango de tiempo pasó? Pues fue rápido, o sea, a mí me pasa eso, digo, yo estaba ya con la empresa, todo, yo estaba entrando a las clases de clown y todo, entonces me pasó y fue como, regrésate a Toluca, ¿no? Casi Sí, mi mamá, claro. ya sabes, y yo... Saludos a tu mamá, señora, muchos saludos. Y entonces yo, pues, en ese momento mi hermano vivía allá y ahí fue donde me dijo, ¿sabes qué? Vente a mi depa, o sea, no te regreses. Y ahí fue donde empecé a trabajar con él en producción. Y yo creo que así todo me fue llevando, ya sabes, un poco. Si no, Jorge. jamás me había imaginado. Me salvaste la vida. No, qué barbaridad, qué barbaridad. Sí, entonces, pues bueno, a partir de ahí para mí fue un gran reto todo ese tema porque, pues imagínate, o sea, pasé de tenerle miedo casi a todo a exponerme a un nivel... Casi catártico lo que viviste. O sea, fue como un exorcismo literal. Pues sí, yo creo. Literal. Sí. Sí, pues también ese nivel de adrenalina compensaba lo otro, ya sabes, o sea, fue como ir venciendo todos esos miedos desde... Por supuesto. O sea, seguir y seguir y seguir, entonces, pues también eso yo creo que me cambió un montón el chip en cuanto a todo. No, claro. Sí. Termina uno a veces valorando muchas más las cosas, a veces, ¿no? Pues sí, pero y sabes, otra era como... No planeaba, o sea, como que me pasó eso, entonces ya no estaba como de, ay, tengo un montón de tiempo para hacer lo que quiera. Claro, cambia. Empezaron a suceder las cosas y entonces fui tomando las oportunidades porque decía, pues es que es ahorita. Y también no tenía como ninguna expectativa ante nada y siento que eso me ayudó mucho a pues irlo viviendo poco a poco. O sea, no decir, no, yo quiero hacer comerciales y salir acá y acá y acá y de repente frustrarme porque no, o sea, al contrario, todo fue muy paulatino que empezó a suceder. Entonces para mí pues ha sido pues increíble. Y mucho creo que de tu actitud es lo que permitió, digo, amén de la buena fortuna o lo que quieras, bendiciones de tu mamá, etcétera, creo que precisamente esa postura, esa posición es la que eventualmente permite que las puertas se vayan abriendo porque permiten, salvo tu mejor opinión, que las podamos ir reconociendo, mira, se abrió esa, pues me voy a meter aquí. Exacto. A estar con nosotros, a lo mejor habremos algunos que vamos viviendo la vida, no, yo quiero que se abra, no sé, la puerta dorada con listón de no sé qué, y entonces mi mente está puerta dorada, listón tal, puerta, y entonces vas avanzando en la vida, porque la vida es movimiento, se te van abriendo 300,000 puertas, y tú sigues en la puerta dorada. No, yo quiero esta, exacto. ¿no? Y pues nomás nunca se me abrió. Sí, claro, a mí me sirvió mucho justo eso en el coaching. No, perdón, cuando entro al clown, justo mi maestro era como que decía, bueno, es que yo siempre quise hacer suspenso, pero lo mío era la comedia, ¿no? Entonces lo tuve que aceptar, y entonces me fui para allá.
Y me acuerdo que eso me sirvió mucho, justo en ese bien. momento que yo entro a la agencia de modelajes y todo eso, y empiezo a hacer castings de comerciales y me empiezo a quedar. Y dije, lo mío es la publicidad, ¿sabes? O sea, me encanta el modelaje, sí, Y qué de una u otra bonito, forma la había estudiado foto. diseño gráfico, o sea, no estaba peleado pues con el entorno. Diseño gráfico tiene muchísimo que ver con publicidad. Claro, claro, y como te comento que yo hacía todo esto de las apps y todo eso, y era experiencia de usuario en lo que yo me especialicé, por así decirlo, entonces me empecé a dar cuenta que todo era experiencia de usuario, o sea, todo, desde, pues sí, lo que transmites, ir a un casting, todo es experiencia de usuario, o sea, todo Estoy lo de que acuerdo hacia contigo. afuera y cómo vivimos las cosas, entonces, pues sí, como que todo se fue complementando de una u otra forma en lo que hago ahora. Y ese primer comercial entonces fue de Saba. ¿Después qué siguió? Después de ese, pues fue uno de Telcel. Ajá, ahí O sea, ese fue el primero que te vi. Ok. El de Telcel. Ajá. Bueno, me quedé en el de Saba, sigo haciendo castings y era muy difícil. O sea, en ese momento ya empecé a tomar algunas clases de actuación y resultó que era súper complicado cuando lo empiezas a estudiar, ¿no? Porque ahora sé natural, pero actuando. Entonces era como, ay, cabrón, espérate, yo Sí, solo sí. sabía ser natural, ¿no? Sí. Pero cuando ya lo natural de repente ya no me alcanzaba. Actúa porque- natural. ¿De dónde? Sí, ¿no? Así que es natural. Me acuerdo que mi hermano siempre me decía, ¿por qué hablas así? Habla normal. Y yo, ¿cómo hablo normal? Si sí estoy hablando normal, ya sabes. Y era como, no, tú no eres así. Era como, o sea, se vuelve así. Entonces, ¿cómo soy? Ajá, exacto, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, sigo y de repente hago este de Telcel. Yo creo que eso me pasó como en agosto, el de Saba. Seguí haciendo los castings, hice uno de Telcel más o menos en diciembre. El siguiente año, pues, o sea, seguí haciendo castings, y te digo, como iba a las castineras todavía, me ayudaba mucho ver y ver y ver y ver y ver, y ahí me acuerdo que, bueno, son 2 filtros, te digo, es el primer casting que abren, como a todos, y el segundo es como un callback, se llama, y es nada más donde ya... Como reafirmar. Ajá, hace cuenta que el primero lo hace la castinera, entonces ok. no sé, abre a todos los perfiles, todos los hombres de tantos a tantos años con estas características. Y en el segundo, ya la castinera le mostró al cliente las opciones, entonces el cliente ok. ya dijo, me gustan estos 5. Ok. Entonces ya vas a la castinera, al callback, donde te vuelven a hacer un casting, y ya es como un segundo filtro donde si pasas ese, pues ya te Ya. quedaste, ¿no? Ok. Pero entonces está cañón, porque yo iba a los callbacks y de repente había 5 más como yo. Así. Sí, por supuesto, porque ya están, claro. Ajá, o sea, claro. porque ya éramos del perfil, Tú, o sea, ya era un al poco principio te más... decías, bueno, mi cabello es como que me hace más singular. Y llegabas al callback y las otras personas también tenían, pues, tu cabello Sí, parecido. sí, ¿no? exacto, Entonces, exacto. Ajá, yo, el de ella está más grande, ya sabes. Pero pues entonces ya, o sea, ahí era donde me pasaba un poco de que me ponía nerviosa y entonces tuve muchas veces, o sea, para tener un sí, recibes como 10,000 nos, ya sabes. O sea, eso fue muy difícil al principio porque... esa frase me encanta. Y si me permites la voy a repetir para que nos la quedemos conversadores y conversadores, porque, reitero, así es la vida. Para recibir un sí hay que pasar por 10,000 nos. El chiste es mantenerse. Qué chulada, me encantó esa frase. Me encantó esa Sí, frase. y como yo tenía la prueba de que ya me había quedado en el primero y decía, a ver si yo no sabía un carajo. Exacto. Y me quedé y pude, porque ahora no puedo, ¿no? Ahora que ya sé. Pero me empezó a entrar la cosquillita de quererlo mucho. O sea, entonces siento que ya tanto lo quería que ya no llegaba y no llegaba. Entonces fue un rato, yo creo que después de eso que me fue bien como unos 4, yo creo que unos 4 7 comerciales. meses, sí, más o menos, yo creo. Como 7 meses nada, así nada. Y de repente pues llega la pandemia. Ajá, entonces ya en la pandemia se para por completo todo ese mundo de producción, o sea, todo. Mi hermano que también se dedica a eso, o sea, no había nada. A mí ahí me salvó de nuevo el diseño gráfico. O sea, obviamente como todas las empresas empezaron a mudar a digital y muchas cosas, empecé a tener pues trabajo. Chamba. Ajá, yo gracias al diseño fue que sobreviví en ese tiempo, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar en diseño, todo esto, y bueno, ya que termina, bueno, y en ese lapso de tiempo aparece el proyecto del restaurante. Entonces a mí me invitan de, oye, ¿quieres hacer el logo? No sé qué, pero ya sabes, típico como de, oye, pero pues, ¿le quieres entrar a la empresa? Porque pues ahorita no tengo no hay para pagarte sí. el logo, pero éntrale. Exacto, ¿no? te toca Entonces, esa bueno, participación. pues ya era con mi hermano, con otros amigos, entonces yo dije, no sabía qué iba a pasar, yo ya no podía estar en mi casa encerrada, entonces dije, bueno, pues al menos es como estar en mi casa, pero dándole de comer a las personas, ya sabes. Ok. Y pues bueno, inició ese proyecto, me ayudó mucho porque... El proyecto es importante mencionarlo para invitar a las conversadores. ¿Están ustedes en dónde? Es una hamburguesería. Sí, estamos en Paseo Molino, que es frente a la Alameda. En Toluca, Estado de México. Antes era un viejo molino, ahora hicieron una plaza, estamos en el segundo piso, al lado del Smart Fit. Ok, donde está el cine, etcétera, etcétera. Ajá. Donde está ese edificio grandotote. Sí, Ahí están ustedes en esa plaza. Y es, ¿cómo se llama el negocio? se llama Espacio Burger Café y
Las mejores hamburguesas. Dense una que van a vuelta, probar. dense una vuelta, digan, yo vi a Esperanza Subillaga en el conversatorio. Entonces abren ese negocio. Bueno, abrimos ese negocio y a mí me ayuda un poco a salirme de todo lo que estaba haciendo, de los castings y todo esto, que de repente te digo que ya no sabían ni si lo hacía bien o mal, si era natural, no natural, real o no real. Y bueno, abrimos las hamburguesas, empezamos con todo ese tema y después empiezan a salir de nuevo castings, ¿no? Como que se va retomando un poco eso, pero ahora cambió la modalidad, ¿no? Porque ahora tú haces un video en tu casa y lo mandas. Entonces las castineras Desaparecieron. Prácticamente, ¿no? Imagínate, para ellos fue, Sí, o sea, claro, sí, se murió sí. su negocio. Sí, cañón. Entonces, o sea, empieza a hacerlo la gente desde su casa y ahí a mí ya me había servido mucho haber trabajado en producción, saber de diseño gráfico, o sea, como no era como que solo agarraba un celular y no tenía ni idea, ¿no? O sea, ya sabía pues un poco iluminarme, editar los videos para mandarlos y todo esto. Y entonces, y bueno, tuve esa ventaja entonces de que pude trabajar en ambas cosas, ¿no? Estaba en el restaurante y al mismo tiempo haciendo castings. Y pues bueno, ya prácticamente el año pasado, pues me dediqué, o sea, me fue muy bien en eso de los comerciales. Y pues, o sea, a partir del año pasado yo digo que ya me dedico a eso, como mis ingresos son de ahí. Me tardé yo creo que unos 3 años en como poder empezar a crear una imagen y un nombre, que me empezaran como a buscar, o sea, después de yo buscarlos, como de que me empezaran a contemplar un poco más, ¿te ¿sabes? acuerdas la chava que sí. Ajá, o gente que, o sea, siempre que yo iba a los trabajos, pues así de que, el Instagram, ¿no? Ya sabes, oye, pásame tu Instagram, no sé qué, y pues empiezas a crear, pues, como red de conexiones, que en el momento que, tal vez en el momento no sale nada, pero en un año se acuerdan de, oye, esta chava, y yo la sigo viendo, entonces yo mi Instagram para mí es como una plataforma de trabajo donde eso te iba a preguntar. me muestro. Tú sigues, o sea, dijiste que al principio fue como que lírico y empezaste tú solita a crear como que tu agencia Subillaga, ¿no? Sí. Y creaste tu brief, tu portafolio, tu book, lo empezaste a hacer en Instagram. Sí. ¿Eso nunca terminó? Es decir, ¿has seguido todo el tiempo generando por tu cuenta ese tenor? Sí, prácticamente yo siempre lo hago por lo mismo de que sé diseño gráfico, de publicidad, pues yo he podido manejar mis propias redes y también, de hecho, o sea, el primer trabajo que tuve fue gracias al Instagram, o sea, yo estaba ya en la agencia, pero alguien me buscó en Instagram, me encontró y me dijo, hola, oye, tenemos esta marca y nos interesas para que seas la imagen. Entonces ese fue mi primer trabajo de modelaje, o sea, y prácticamente pues lo hice solo. Entonces a partir de ahí, pues yo, pues sí, o sea, pues sí, como que mi propia agencia, ¿sabes? O sea, yo tengo mi Instagram, subo mis cosas, o sea, sí me esfuerzo en crear contenido y todo. Eso fue también un tema porque al principio todo el tiempo tenía la cuenta y decía, ¿de qué hablo? ¿No? Y decía, no se me ocurría nada. Pero y eventualmente solito también fue cobrando vida con lo que hacía de trabajo, ¿sabes? Y con la experiencia. Entonces ha sido muy padre porque pues he aprendido sobre el ruedo. O sea, es como, no sé hacer esto, ahí me ponen, lo hago y a la próxima pues ya, o sea, como que subo un escaloncito y un escaloncito. Entonces... Ah, qué valiente. Muchas gracias. Sí, ha sido un reto enorme. Ha sido impresionante. O sea, para mí, digo, pasé de no poderme poner ni enfrente de la cámara a, pues ya he hecho varias cosas ahorita. O sea, el día de hoy llevo, yo creo, unos 30 comerciales. Yo creo que también eso es muy difícil. O sea, el año pasado grabé como 14. O sea, casi uno o dos al mes. ¿Del Oxxo? ¿Hiciste uno del Oxxo también, me acuerdo? No, no. Mira, he hecho de Oxxo no creo. Hice de Electra. Tú pasabas, el comercial tú pasas y hay una mujer de una peluquería. Ah, ese es de Google. De Google, sí, ajá. Hecho de Google, de Johnny Walker, de Bimbo, de Telcel, de Saba, de Sopanicin, ¿de qué más? Ay, de Krispy Kreme. Ah, sí. Y ahorita hice unas fotos de Starbucks, que eso estuvo bien padre porque hubo espectaculares en Ciudad de México. Eso sí, ajá. Entonces, pues sí, ahí voy. Y es mucho de, te digo, darle y pues esperar a que regrese, porque ahí sí, o sea, es como que estoy en mi casa, o sea, eso es muy padre, ¿no? Porque yo trabajo en mi casa, pongo mi cámara, me divierto un rato haciendo los castings y los mando ahí y pues empieza a recibir respuesta, ¿no? Entonces, o sea, confié mucho en eso, en esa metodología de trabajo, entonces... Pues sí, o sea, he chambeado, me he equivocado, he aprendido, me he tenido que ver 1000 veces, a veces digo, o sea, imagínate, ese es el primer comercial de Saba, ¿no? Yo, solo tuve que tener cólicos, ya cuando lo vi, o sea, estando allá a la mera hora, que te duela, y yo así, no manches, ¿cómo te duele algo? Y además hazlo dolor natural, ¿Cuál ha sido, de todos los castings que has hecho, cuál ha sido la prueba, el casting,
el que de veras dijiste, no manches, ¿cómo le hago? Que eventualmente fue favorable, es decir, Ajá. sí lograste el comercial, Ok. pero que sí dijiste, no manches, si yo hubiera sido no me lo daba. Pues yo creo que fue en uno que tenía que bailar. Yo no bailo nada, soy súper tiesa, así, hasta me da pena, pánico, ¿no? Y me acuerdo que estaba ahí parada esperando y veía cómo le pedían a las otras chavas, ¿no? Y yo decía, la madre, ¿cómo voy a bailar? ¿Cómo voy a bailar? Y no, pues que baila como si te hubieras ganado la lotería. Algo así era, ¿no? Ese fue uno de Telcel, ¿no? No, ese fue uno que hice para Estados Unidos, de hecho. Ah, ok, Ajá, ok. ajá. Porque también muchas empresas de Estados Unidos hacen los comerciales en Ciudad de México porque es más barato para ellos. Entonces muchas producciones de allá graban acá. Ok. Y ahí fue uno, o sea, y te digo, pues ya tenía que pasar a hacer eso. Ay, no, y ya pasó y fatal. O sea, yo salí de ahí y dije, no, qué vergüenza, ¿por qué hago esto? O sea, en mi vida me vuelvo a parar, ya sabes. Y me hablan y me dice, te quedaste. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? O sea, decía, Dios, ¿cómo lo tengo que hacer? O sea, lo hago bien, no me quedo, lo hago mal, me quedo. O sea, no sé qué hice, me quedo. Entonces, bueno, ya en el de todo, ya llego así a que me pongan la coreografía. Y yo, la madre, van a poner una coreografía a ver si me sale. Mira, nos gustaron mucho tus pasos. Entonces, prácticamente ahí se quedaba el papel, el que bailara mal. O sea, porque quien bailaba bien no era el perfil para el comercial, ya sabes. Entonces, bueno, eso estuvo, la sufrí porque aparte tuve que bailar. No, sí, pues sí, y la sufrí porque tuve que bailar un día completo, o sea, era como, baila más, y yo, y ya, pues, la sufrí, pero... ¿Y después de ahí ya cosas son tienes las un que- poquito más de gusto por el baile o sigues odiándolo? Pues sigo odiándolo, pero me volví a quedar en uno de Bimbo, donde tenía que bailar, y no, ya ni les cuento, porque... Lo bueno es que te atrevas, ¿eh? La actitud cuenta mucho, Totalmente. entonces... Totalmente. En términos de experiencia más satisfactoria, eso ha sido como que lo más complejo que ahorita nos dijiste. Ok. En términos de la experiencia más satisfactoria, ¿cuál ha sido? Pues más satisfactorio, yo creo que me quedé en un cortometraje y fue igual un casting. Y yo en ese tiempo justo estaba tomando un curso, aparte que era como acting para series y, o sea, pues sí, y cámara y todo esto. Y pues, o sea, estaba haciendo eso, me salió un casting para un cortometraje y me quedé. Entonces eso también fue, o sea, súper satisfacción personal, ya sabes, como de saber que pues estoy logrando avanzar, ¿no? Y voy poco a poco, como te digo, o sea, hago comerciales y soy feliz haciendo comerciales, ¿no? O sea, pero eventualmente mi idea, o sea, yo sí quiero pues formarme más como actriz porque es lo que realmente me gusta y pues eventualmente pues hacer cosas más grandes, ¿no? Comedias musicales Ay, para bailar. No, eso no, todavía no llegamos a eso. Yo creo que primero el OnlyFans. Ay, sí, que las comedias musicales están muy difíciles. No, pero Ay, sí, ay, ay. entonces ha sido todo un reto, la verdad. ¿Cuál ha sido el momento más ¿cómo decirlo? Más frustrante que has tenido? Bueno, tengo varios, yo creo. Uno fue cuando empiezo a hacer los castings y que me empiezo a quedar y de repente me dejo de quedar, ¿no? O sea, yo creo que fueron varios meses, como 5 meses de nada, pero pues yo creo que es normal, o sea, normalmente, esa es la vida de un actor, ¿sabes? O sea, estar buscando chamba siempre y así como tienes buenos ratos, pues de repente no hay proyectos y de repente pues tampoco te pueden usar todo el tiempo, ¿no? Sí, porque, pues, o sea... Bueno, a menos que seas Mauricio Ockman y estés en el cine mexicano, porque o ¿cómo se llama la hija de Derbez? Ashley Underwood. No hay película que no salga. Ya me tienen a mí como aficionado al cine. ¿Otra vez? ¿Que no hay más actores? ¿No hay más actores? Pues sí, aquí también el tema dicen que los que salen es porque saben trabajar, ya sabes, entonces... imagínate. Hasta la voz celestial se quejó, mira. Imagínate si eso saben. Imagínate cómo estamos. Jesucristo. ¿A qué nivel, no? Jesucristo. Oye, entonces hoy por hoy, ¿cuántos comerciales has hecho? Yo creo que llevo como unos 32 comerciales. 32 comerciales. Sí. ¿Un cortometraje? Como 2 cortometrajes. 2 cortometrajes. Ya también he estado, bueno, en tele abierta. Fui a un programa de Password, se llama, no sé si lo ubicas, es de TV Azteca. Ah, ok. Pero es un programa para ganar dinero, de esos que vas a concursar, ya sabes. Entonces lo mismo, ahí hice un casting, o sea, y ahí sí lo abren para todos, o sea, es un casting y pues depende, o sea, te ponen a jugar. Y si te va bien, pues vas. Entonces fui a ese programa y también estuvo súper padre esa experiencia. ¿Y ganaste? O sea, sí, gané. ¿Cuánto ganaste? Gané 25,000 pesos. ¡Órale! ¿Qué tenías que hacer? Es de esos que
tienes que decir una palabra y te van contestando otra y llegas al password. Okay. O sea, el password, no sé, es árbol. Entonces Okay. es verde, naturaleza, pero una y una. Okay. Y entonces competía con otro chavo, entonces ahí, o sea, desde ahí empezamos como, pues a competir por eso y ya le gané en los puntos y luego pasé a la escalera del dinero y ahí ya perdí en el tercero, pero... Bueno, pero... pues, Sí, estuvo bueno, eso estuvo muy padre, porque aparte ahí sí, pues, tele abierta, o sea, fue un programa... en vivo. Pues no en ¿Era vivo, grabado? pero, ajá, o sea, lo graban antes, pero, o sea, tienes público ahí, o sea, Ok. solo la transmisión es después, ¿no? Pero sí todo se graba de una y pues sí tuve que estudiar y todo. No, yo estaba Eso me ha preocupada. llamado, no sé si se han dado cuenta, conversadores, eso me está llamando poderosísimamente y positivamente la atención de todo lo que has venido platicando. Cualquiera podría pensar, por ejemplo, en tu caso, el modelaje, actuación, pues bueno, si físicamente soy medianamente atractivo o soy una cara bonita o lo que sea, hay gente que dice, ya la hice. No, te tienes que preparar. Ya has venido estudiando, ya has venido haciendo, y ahorita dijiste, tomé el curso tal y tomé tal y investigué tal y estudié tal cosa. Y eso me parece de muchísimo peso. Me parece muy relevante lo que estás mencionando. Sí, claro, porque bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Yo igual cuando empecé a hacer castings, empecé, o sea, te digo que de repente decía, ¿por qué me quedo cuando yo creo que no, ¿no? Y pues porque me puse a pensar que toda la gente, o sea, hay mucha gente en ese medio que se ve bien y que hace las cosas perfectas. O sea, ya sabes, yo decía, es que corta un pan y vaya. Sí. Y sonriendo así, ¿no? Y tú dices, no manches, no quieres ir a cortar pan a mi casa casi. Sí, claro, ¿no? Pero pues imposible, o sea, también nunca cortas pan así, ¿no? O sea, okay, sí. Ajá, entonces también ahí fue donde me empecé a dar cuenta de que entre más, pues, natural era yo y orgánica y todo esto, tenía los trabajos, ¿no? Entonces, más allá que, o sea, y más para publicidad, justo, creo que más allá de ser una cara bonita o verte bien, o sea, importa mucho lo que transmites y proyectas y que tengas esa capacidad. Ajá, o sea, yo lo mismo era que decía, yo quiero ser modelo, pero ninguna modelo sonreía. O sea, llegabas a los castings y así, ¿no? Y era como, madres. Ajá, o sea, y de repente empiezo a ir a los de la publicidad, pues, ay, hola, no sé qué, o sea, y todo el tiempo es esta energía y es como estar transmitiendo, entonces yo dije, es que esto es lo mío, ¿no? Para que yo me quede quieta y, o sea, imposible, ¿no? Y bueno, ahí eso sí me pues, acuerdo. Eso sí me acuerdo. Sí. Sí, era inquieta, hija de mi vida. No latosa, pero inquieta sí. Latoso tu hermano. Sí, Ese sí era latoso. Pero leve. Había unos que estaban más cañones. Pues, pero tú sí eras somos inquieta. familia, ¿qué tú te sí digo? eras inquieta. Sí eras inquieta. Pero a ti como que sí te volteaban a ver y tú luego. Sí, tu hermano era más sí, retador. claro, sí, de acuerdo. Mucho más retador. ¿Qué me ves? Casi. Sí, de acuerdo. Te queremos, Subi, te queremos. Sí, por supuesto. No, y entonces, pues bueno, esa parte y la otra es que justo la formación, ¿no? Es donde te digo, a mí era como que de repente ya cuando estás 10 horas esperando para grabar y todo, ya no te sirve el carisma, o sea, sí tienes que tener base, o sea, no todo el tiempo vas a estar contento para ciertas cosas, o sea, es como... pues necesito saberlo, necesito saber cómo esta máquina funciona, ¿no? Que más que nada yo he tenido justo de conocer mi cuerpo, o sea, mis emociones, o sea, trabajar con todo eso para funcionar en el momento, o sea, para poder traer lo que necesitas, switch on, ¿no? y órale, ¿no? Exacto. Entonces eso también ha sido súper interesante, o sea, ese proceso. Claro, porque, o sea, nada más pensándolo así, no sé ustedes, conversadores, pero imagínate estar parado, sentado, como fuera, 10 horas... Y entonces, claro que aquí adentro pasan 10,000 cosas, no me lo van a dar, qué carajo estoy haciendo yo aquí ahorita, tal, ya tengo hambre, quiero ir al baño, no sé, 1000 cosas, y de repente dicen, adelante, acción, y en ese momento ya con mi jeta así de 10 horas esperando, no, te llamabas, ¿no? En ese momento es, acabo de llegar. Y ahí puede ser dos, o que seas muy buen actor, o que genuinamente... Exacto, pues, cualquiera de las dos. Lo tengas, ¿sabes? Y creo que entre más genuino, pues menos complejo, ¿no? Entre más genuino, menos complejo. Claro, una vez escuché una frase algo así que decía que eres mejor actor entre mejor persona seas, ¿sabes? Porque pues, lo eres. Y yo creo que además es aplicable para lo que sea. Exactamente. No sé, vos Celestial, tú que conoces gente del medio, ¿esa frase aplicará para la política? ¿Cuál? La de que entre más persona, ¿cómo dijiste? Entre mejor persona seas. Mejor actor. Entre mejor persona seas, mejor actor eres. Ajá. Eso como que no aplica para la política, ¿no? Ahí entre más seas, te va a ir mejor en la política. Claro. No sé, con todo respeto para los políticos, pero Jesucristo. Aplica eso de que si te portas bien te va bien, no es cierto. Sí, ¿verdad? Bueno, otro día hablaremos de política.
Si yo te dijera, creo que lo has venido haciendo en el camino de la conversación, pero seguramente hay conversadoras, hay conversadores que en algún punto a lo mejor han pensado en esto, el tema de, me encantaría verme ahí, me encantaría, llámese por el tema del modelaje y demás, que si les pudieras armar como una recetita de 3, 4 elementos que pudieran seguir, ¿cuáles serían los elementos que Esperanza Villegas les podría recomendar? Pues yo creo que sería, primero, pues, estar cómodo contigo mismo, ¿no? Yo creo porque justo más allá de que te veas o no bien, va muchísimo de lo que proyectas, ¿no? Y la capacidad que tienes de transmitirle a los demás. Creo que a mí esta parte también el diseño y todo me ha ayudado a, pues, lo que te decía, ¿no? Toda esa experiencia de usuario. Entonces, como... Sí. Pues primero encontrar eso, ¿no? Y como realmente decir, esto me apasiona, porque si no te apasiona, lo botas. O sea, si tu idea es decir, yo quiero ganar dinero, yo quiero ser famoso, no sé, cualquier cosa, o sea, es muy retador para que realmente no te apasione, ¿sabes? O sea, es siempre eres tú exponiéndote y abriéndote a que todos digan o no digan, entonces, pues es muy difícil, ¿no? Como en primera eso, yo creo. La siguiente, pues sería, yo creo que empezar a... pues estudiarte, o sea, verte. A mí me pasó que yo empecé a hacer mis fotos y gracias a que yo los hacía, empecé a verme y empecé a tener que observar todo lo que no me gustaba de mí, ya sabes, era como, ay, ¿por qué hago eso con la boca? Ay, ¿qué hice con la mano? Ay, ¿por qué hago? O sea, y todo, ¿no? Y luego ya decía, bueno, la pose está perfecta, pero el gesto se me ve nervioso, ¿no? O sea, como sigo teniendo miedo, sigo... Qué fuerte, ¿eh? Sí, entonces primero pues un poco eso, ¿no? A mí me decían casi cuando aprendía de que pues mírate en el espejo, ¿no? O sea, mírate en el espejo y... pues aprende con eso, ¿no? Y bueno, ya a partir de eso yo creo que ni sería... siquiera se ve el espejo. Exacto, ya. Sí, a mí eso me impresionó. Se ve, pero no se observa. Uh-huh. Sí. No, y muchas veces justo no somos conscientes de ni siquiera cómo nos expresamos o cómo somos, ¿no? O sea, estamos viendo todo el tiempo a las demás personas, pero no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, a mí me tocó una vez una persona en un taller que estaba ayudando que me decía, salió un poco parecido el tema, y me decía, Luis, a ver, por ejemplo, es que a mí de repente llega el punto que me fastidia porque hay gente que todo el tiempo me está preguntando, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y entonces cuando me lo estaba diciendo, yo tenía unas ganas de decirle, ¿y estás bien? Porque el cuate me lo estaba diciendo así. Luis, entonces el cuate así vivía, ¿no? Entonces, si ves a alguien con esta cara todo el tiempo, ¿estás bien? Es algo de avísale a tu cara, ¿no? Exactamente. Avísale a tu cara. Que estás bien, a ver si se pone en tono. Ajá. Sí, pasa mucho, ¿no? Entonces, desde ahí, o sea, eso es, pues, elemental, o sea, como conocerte, claro. Yo creo, antes que todo lo demás, ¿no? Eso es muy bueno. Ya después de eso, pues yo creo que la mejor opción es entrar a una agencia, pues de preferencia en Ciudad de México, que allá es como pues donde está todo. Sí, el centro neurálgico de la publicidad del país, ¿no? Sí, pues sí, y bueno, pues ya ves que mucho es, también esto pues obviamente siempre es de contacto, si tienes un contacto casi vas a estar, ¿no? O sea, mucha gente, pero yo genuinamente te puedo decir que he trabajado, o sea, cada minuto, o sea, todo lo que he hecho pues con puros castings, y intentarlo y fallar, y me ha gustado que sea así porque pues me ha pasado a donde estoy lista, ¿sabes? O sea, como que no me gustaría tener una oportunidad más grande y tal vez todavía no estar ahí. O sea, que creo que es la diferencia entre pues que las cosas te cuesten a que tengas suerte, ¿ya sabes? Ah, qué bonito estuvo eso. Pues sí. Me encantó. Entonces, bueno, encuentras tu agencia, pues te haces un book antes que nada. Y usa las redes sociales para lo que son. Exactamente. Son instrumentos. Sí. Yo así lo veo. O sea, mi Instagram para mí es mi herramienta de trabajo. Es tu oficina, casi. Sí. Y, o sea, yo, pues a veces procuro, ¿no? Porque yo siempre decía como, o sea, yo quiero comunicar qué hago o cómo lo hago. Y es donde digo que no encontraba una fórmula secreta, una receta, pero eventualmente con el tiempo se ha ido construyendo con lo que hago. Entonces, claro. O sea, es como documentar casi, ya no se siente como un trabajo extra. O sea, pues viene dentro de lo mismo, ¿no? A ver, ahí me surge una pregunta. En esto que tú decías, ¿no? Empiezas, y que seguramente la parte crítica, conforme va avanzando, no se pierde, ¿no? Esa pose la puedo mejorar, shalala, pero en este proceso, como tú dices, de conocernos y aceptarnos para el proceso, ¿hoy notas diferencia? De tu primer trabajo, digamos de tu primer book al book intermedio al book de hoy, ¿lo notas? Sí, muchísimo, o sea, sí, te digo, ahora ya puedo ver los castings y entender por qué mi hermano me decía que no hablaba normal. O sea, ahora ya los veo y digo, ¿por qué hablabas así? ¿Qué te pasa, no? Y tú, Jorge, tenías razón. Sí, no, él siempre tiene razón, me diría, claro, te dije, pero no me haces caso.
Él siempre tiene la razón. No, pero entonces, o sea, sí ha sido, o sea, también obviamente que estar cerca de ellos, o sea, de mi hermano, de Valentín, que se dedican a eso, para mí también fue, o sea, me ayudó muchísimo, empecé a ver muchas películas, o sea, antes yo no entendía, veía una foto y decía, pero ¿cómo? Si a mí se me hace bonita, ya sabes, y conforme he estado del otro lado, no manches, o sea... Ya tienes otro ojo. Ya tengo otro ojo y ya me he dado cuenta que primero yo siempre decía como lo mismo, ¿no? Quiero verme perfecta, quiero verme bien. Y mi hermano me decía, no, es que lo perfecto no, o sea, no, esa no es la vida, o sea... No es irreal. Ajá, ¿no? Y entonces también fue ese proceso donde también luego yo veía las fotos y decía, es que no me importa que no sea perfecta, pero hay algo, o sea, te hace sentir. Y yo creo que eso es lo que buscamos, o sea, también en las personas, en lo que consumimos, en todo lo que hacemos, yo creo que buscamos sentir, ya sabes. Ahí está, me encanta eso. Esperanza, ¿quisieras por favor compartirnos tu Instagram para que la gente te busque? Lo vamos a poner en el texto del video del programa, pero la gente te busca en Instagram ¿cómo? Perita con doble I, porque me llamo Esperanza, pero me dicen Pera. Ajá, yo te tengo en el teléfono Pera Subillaga. Pera Subillaga, y ya no había nombres, entonces tuvo que ser Perita con doble I. Perita con Perita. Perita, sí. Ok. Así te buscan en Instagram y ahí pueden ver tu portafolio y te pueden buscar. Claro, hay mensajes para, oye, un casting, shalala, me interesaría que fueras la imagen de guara. Sí, ahí nos vemos. Proyectos personales, proyectos que sigan. Pues bueno, un proyecto personal yo creo que es el restaurante, las hamburguesas. Pues te digo, seguir con esta formación de actriz, eventualmente poder hacer alguna serie, alguna película, algo así. Ok, primero Dios, ahí estamos, por supuesto. Y lo otro yo creo que sería, pues, eventualmente yo creo que me gusta mucho comunicar, me gusta mucho cómo... Pues lo has hecho hice, terriblemente ¿no? mal, no se nota que te gusta comunicar. ¿Están de acuerdo? ¡Qué bárbara! No, pues sí, me encanta. Entonces yo creo que eventualmente con esto de mis redes sociales y todo, yo quisiera como crear algún canal o una marca personal o algo que conjunte todo esto que he logrado, o sea, como hasta el día de hoy y cómo lo he hecho, ¿no? Porque mucha gente es muy convencional o se cierra justo, ¿no? Yo voy a hacer esto, lo otro, y a veces pues solo dejar que fluya. Pues sí, o sea, te va llevando. La vida te va llevando, eso es totalmente correcto. Esperanza, yo podría seguir hable y hable, pero bueno, aquí los tiempos no nos dan. Te agradezco infinitamente, de verdad, no sabes cómo te agradezco tu historia, que nos platicaras pues prácticamente todo, que te abrieras así. Es un deleite, insisto, yo te sigo viendo con el uniforme, seguirás siendo para mí esa niña que conocí chiquitita, y te agradezco muchísimo la apertura, el poder contar con tu amistad, con la amistad de tu hermano. De verdad, para mí vale muchísimo. Te agradezco infinitamente. No, gracias a ti también por invitarme y por cuidarme de chiquita. Te recuerdo con mucho cariño siempre. Digo, él era buena onda. Estricto, pero buena onda. Entonces... Si no, ustedes creen que estaría aquí, pero mangos, me hubiera mandado al demonio. Pero vamos a hacer la parte final del programa. Te voy a hacer un cuestionario. Y yo lo que te quiero... Son 15 preguntas. Okay. Lo que te quiero pedir es que nos contestes lo más rápido posible para que le echemos menos pensado, ¿va? Ok, va. Primera pregunta. De todos... Bueno, yo no me hallo aquí, me topa esto. Ahí te va. De todos los lugares que tú has visitado o que has estado, desde la cuna en la que estaba chiquitita hasta ahora que estuviste de vacaciones en Europa, shalala, ¿cuál es tu lugar favorito? Qué difícil. Bueno, rápido. Yo creo que Nicaragua. Nicaragua. ¿Virtud que más valoras en una persona? La transparencia. Ok. ¿Cuál es la peor película que has visto en tu vida? Dinos una, si te hay muchas. Ay, qué fuerte. No sé, hace poco estaba viendo la última de Scream y... Nada que ver. No, okay. Me gustó mucho. ¿Qué prefieres, frío o calor? Frío. Frío. Si pasaras en un karaoke a cantar, ¿qué canción escogerías? Alguna de Arjona, porque lo amo. ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? ¿No les gustó arriba? Esto es honesto. ¿Cómo? ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? Yo creo que me dedicaría como... no sé, como algo de caridad o algo así. Me gustan mucho esas cosas. Ok. Si pudieras llevar solo 3 cosas a una isla desierta, ¿qué llevarías? Llevaría mi celular. Está muy chafa esa, ¿verdad? No, bueno, cada quien. Ropa cómoda y comida. Ok, está bien. ¿Cuál es la peor ofensa que una persona puede sufrir? Yo creo que privar a la gente de su libertad. Definitivamente. ¿Qué valoras más en una amistad? La lealtad.
parte física que más te atrae del sexo que te atrae. Los ojos. Ok. ¿Cuál es la mejor década de la música hasta ahora, según Esperanza Subillaga? Pues yo pensaría que como los 80. Ah, esa sigue ganando, los 80. Es que el Qué rock buena y época, todo. estoy de acuerdo contigo. ¿A qué personaje célebre invitarías a cenar, vivo o muerto? A Dalí. Ah, Salvador Dalí, qué buena estaría esa, padre. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Tinto o blanco o rosado? Rosado. Ok. Finalmente, queridísima Esperanza, agradeciéndote de nueva cuenta el hecho de tu gentileza, tu tiempo, todo lo que nos has compartido. ¿Qué le falta al mundo? Yo creo que nos falta conocernos más a nosotros mismos y pues yo creo que con eso iría pues la empatía, ¿no? O sea, si nos conociéramos y supiéramos también lo que a los demás les pasa, creo que podríamos llevarnos mejor al menos. Conversadores, ahí la tienen, Esperanza Subillaga. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Gracias, conversadores.